todos, chicos, bienvenidos una vez más a Twitch, al podcast, a YouTube, en función de donde lo estéis viendo, que ya sabéis que esto es multiplataforma. Hoy estoy muy bien acompañado con los chicos del podcast Becarios No. Muy buenos días, chicos. Hola, Carmelo, ¿qué tal? Son Víctor y Guillermo, que son dos personas con las que hice un podcast hace tiempo en su podcast y la verdad es que quedó muy chulo. Os dejaré luego por abajo los enlaces por si queréis echarle un vistazo a todo lo que hacen, que está súper bien. Y yo lo que primero que os quería preguntar es por qué el podcast se llama Becarios, ¿no? ¿Lo cuentas tú, Guillermo? Cuéntalo tú mejor, casi. Pues a ver, es que esto ya remonta un poco a la historia que tenemos Guillermo y yo juntos, que somos colegas desde el colegio. Okay. Desde el colegio, el baloncesto y demás. Y hemos hecho muchas cosas juntos, pues montar batallitas de blogs, de hacer distintas cosas en internet. Y en 2019 yo creo que era, Guillermo llevaba mucho tiempo con un podcast suyo que es Solaseo, que continúa con él, fue de los primeros, antes del megaboom de los podcasts estaba con eso. Y yo le dije que queríamos volver a hacer algo juntos, ¿no? Y entre valorar opciones, pues salió la opción de un podcast que uniera un poco la pata del periodismo y los contenidos que toco yo con su pata que es el SEO, ¿no? Un poco marketing, periodismo, contenidos, un poco así. Y pensamos, ¿cómo lo llamamos? Y nosotros en el momento, bueno, yo era autónomo, él estaba trabajando para otra agencia. Y pensamos que al final nosotros éramos un poco unos becarios de la vida porque nos dedicamos a ganarnos la vida más o menos como tal. Y buscando nombres dimos vueltas y al final salió Becarios No, que viene de un meme que se hizo muy popular. La gente que está escuchando igual es muy joven, no lo conoce, pero allí por 2012-2013, que era Pedrerol, el periodista sí. del Chiringuito y demás, tiene un meme o un vídeo donde un becario debe meter la pata y él comenta como becarios no sé qué. Y entonces, es cosas de becarios. Ahora, exacto, estaba pensando. Y entonces de ahí salió, del meme de Becarios No, pusimos el nombre al podcast. Yo tengo que admitir que he pensado si venía de ahí, la verdad, por si acaso. Pero la verdad es que esa fue una que se lió muy gorda. Yo me acuerdo que yo no soy persona que siga mucho fútbol, por decirlo así, y yo me enteré de eso, o sea que tuvo que ser súper gorda para que me llegara a mí. Esto traspasó el formato y traspasó fronteras y de todo. Y claro, también al final cuando hacíamos un poco ese primer brainstorming de a quién nos dirigimos, un poco qué es lo que vamos a contar y en qué podemos aportar, pues vimos que parte de nuestro público pues nos interesaba que fuese esa gente que está dando esos últimos coletazos en la universidad o entrando en nuevos escenarios laborales y que están en esa figura de becarios, pues también hacer sentir a toda esta gente que pasa por ahí que nosotros hemos estado sufriendo todo eso que se sufre y algunos tips, consejos, experiencias que a lo mejor pueden irles guay para llevar lo mejor posible, porque hay que pasar por ahí. Y también que ¿Tuvisteis teníamos mucho tiempo, muchas malas experiencias como becarios o fue todo bien en vuestro momento? Bueno, yo no me puedo quejar de mi etapa de becario. Tampoco he hecho muchas becas y ninguna sin pagar y demás, pero sí que sé que hay mucha gente que está bastante puteadilla en el sentido y muchas empresas que viven a base de meter becarios y que salga un becario y entre otros, etcétera, etcétera. Entonces sí que hay mucha gente así. Yo en particular no tuve demasiadas malas experiencias porque tuve una beca y de ahí salí, digamos, con un contrato en un periódico en Aragón, en Zaragoza, donde vivía entonces. Pero obviamente la vida del becario es un poco dura y sobre todo es como un poco una actitud, ¿no? Digamos, de la gente. Nosotros pues hemos también evolucionado con el podcast, pero al principio pues yo no he dejado de ser toda mi vida un autónomo que en los últimos 4 o 5 años las cosas me van bien, pero pues un poco también haciendo malabares, ¿no? Y buscándose la vida. Es un poco ese tipo de actitud que también va al hilo de yo como periodista, pues bueno, me sigo dedicando al periodismo, pero también he pivotado un poco hacia el marketing, pues un poco eso, también buscando gente que sale de carreras como el periodismo, que es un poco, no sé a quién escuché decir que era como la homeopatía de las carreras y que luego al final se acaba transformando pues se acaba buscando otras salidas laborales, ¿no? Sí, en mi caso está muy jodido, ¿no? En general. Claro. En mi caso, yo, por ejemplo, no vengo de esa rama, ¿no? Y me metí directamente en la rama de marketing, aunque yo
de formación soy arquitecto técnico, que no tiene nada que ver. O sea, he hecho prácticas, o sea, como becario de arquitecto técnico, entonces no sé si contarlas, pero sí, básicamente todos hemos sufrido un poco los humos estos de estar un poco ahí desubicado dentro de una oficina que acabas de llegar, en la que sabes que te quedan a lo mejor poco tiempo y bueno, pues un poco intentar encontrar la vuelta de tuerca a todo eso. Y realmente es lo que queremos con los episodios, que la gente que se encuentra en esa situación pues mire hacia la parte positiva de ese momento en el que se encuentra laboralmente, exprima la experiencia aprendiendo de toda la gente que tiene alrededor, procesos, que utilice todas las herramientas y que aprenda todo lo que pueda para llevárselo a su mochila personal y luego intentar encontrar mejores horizontes. Ese es un poco el objetivo. Sí. Qué guay. Qué guay, qué guay. Al final es lo que decís vosotros. Yo creo que hay mucho aprovechamiento de los becarios como prácticamente sustituir cualquier otro puesto laboral, ¿no? Más que una etapa formativa. Está más orientado casi a que una empresa contrate a alguien barato, que haga todo el trabajo que pueda y poquito más, la verdad. Sí, totalmente. O sea, hay muchas empresas que viven de eso. Sí. Y montasteis el podcast, ¿vale? ¿Cuánto tiempo lleváis con el podcast? Otoño de 2019. Años. Sí, ya sí, pronto. Bueno, pronto, en medio año era 2 años, yo creo. Sí, claro. Sí. La verdad que empezamos en plan a episodio por semana, que es algo como que teníamos ahí. En realidad, esto cuando nos juntamos dijimos, vamos a hacerlo bien. Si hace falta la frecuencia la ponemos a un mes, tranquilamente, tal. Y como nos calentamos haciendo el típico repositorio de episodios para ir sacando tranquilamente, pues dijimos, hostia, le pillamos como un poco el gustillo y empezamos a sacar creo que uno por semana, Víctor. No sé si... creo que arrancamos así. Y luego volvimos, digamos, al planteamiento de 15 días, que es lo que estamos ahora, y al final, pues bueno, empezó como un tema muy enfocado en esto que comentábamos de, pues, intentar contar nuestra historia a gente que hubiera pasado por las mismas vicisitudes de empezar como becario y ver, o gente que salía muy del periodismo, e intentar gente que está buscándose un poco las habichuelas o meterse en el mundo del marketing. Y ha acabado siendo una especie de mezcla en la que hablamos de mucho contenido, también hablamos de SEO, hablamos de un poco cómo afecta todo el tema de gigantes tecnológicos a los medios y también en un pequeño mastermind, porque ahora mismo hablamos, la sección que más igual le gusta a la gente y tal, es una en la que hablamos de cómo nos va a nosotros la vida como propios becarios, en cierto modo, ¿no? Sí, al final yo creo que tenéis un enfoque muy bueno con lo de que al final los autónomos somos un poco los becarios de la vida en el que estamos todo el rato remando, peleando, sufriendo para conseguir llegar a donde nos vayamos proponiendo. Mirad, habéis hablado mucho de todo el tema de acompañar un poco a la gente que se quiere meter en el mundo del marketing desde otros sitios, de cómo puede hacerlo. ¿Qué pasos le recomendaríais vosotros a alguien que pues, ha estudiado periodismo, arquitectura o cualquier otra carrera? Yo estudié Derecho, como sabéis. ¿Cómo le recomendáis dar esos primeros pasos cuando dice, ostras, este mundo me interesa, veo que hay alguna oportunidad más que donde estoy yo? ¿Qué le diríais vosotros para dar esos primeros pasos? Yo como periodista... amplia y tal, ¿eh? Sí, dale. Sí. Yo diría que se formara primero en Internet, que hay muchísimas opciones de formación gratuitas y formaciones también low cost, antes de ser el típico que preguntabas por el caso de alguien que estudia periodismo, por ejemplo, antes que meterse en un típico máster de marketing que va a costarle una pasta y demás, ¿no? Y algo que recomendamos mucho en el podcast siempre y que hacemos mucho hincapié es en montar proyectos propios. Yo creo que no hay mejor forma de aprender sin esperar un retorno económico, pero sí un retorno en experiencias y en formas de montar las cosas. O sea, si tú te montas un WordPress sabrás aprender muchas cosas, si manejas unas redes sociales y un proyecto propio aprenderás muchas cosas, si te montas un podcast serás capaz de montar un podcast. Es decir, que yo creo que montarse algo propio que se sale y formarse con todo lo que hay, el abanico que hay ahora mismo en Internet, ya da para mucho. Antes de ir un poco al paso que sería más lógico o que te marca un poco, digamos, todo, que es decir, pues salgo de una carrera como periodismo o de algo que no tiene nada que ver, pero me quiero meter en el marketing, pues estudio un máster de un año que me van a sacar un montón de pasta y que seguramente esos conocimientos, sobre todo en disciplinas como SEO, ya son más especialistas y demás,
al año van a estar caducas, porque claro, dependen de un continuo aprendizaje, ¿no? Es bastante complicado hacer recomendaciones porque es que además aquí cada uno llega de una forma totalmente diferente. O sea, lo que sí que podemos tener un poco en común, tanto Víctor como yo, es que tiene que ser un mundo que te apasione o que te pique especialmente por aprender y seguir formándote, porque si piensas que es un sector en el que te vas a meter y vas a estudiar algo un poco y ya vas a poder vivir con ese poco del inicio, la llevas cruda, ¿no? Porque esto está todo el rato evolucionando, cambiando. Hoy estamos haciendo un directo, además descargas el audio, lo subes. Hace poco nosotros no pensábamos ni en aparecer nuestras caras en un directo. O sea, que esto va constante. Así que la recomendación, un poco que sepan que esto no es algo en lo que te metes pensando en un futuro laboral tipo funcionario, sino que aquí hay que estar constantemente estudiando y aplicando. Y lo del proyecto, para Víctor y para mí, es que es un poco el origen de todo. O sea, nosotros empezamos a trabajar proyectos de tipo blog, donde aprendimos a montar el WordPress, cómo funciona, cómo se estructura una web, mal, bien, como sea, pero cómo se hace. Y a partir de ahí hemos ido creciendo cada uno por nuestro lado y con diferentes un poco ambiciones en cuanto al tema marketing, ¿no? Yo me especialicé más en la rama SEO y Víctor pues ya empezó a trabajar todo el tema de los contenidos, etcétera. Entonces es un poco encontrar tu proyecto que te lance, ¿no? al sector y luego empezar a buscar inquietudes. Sí, porque para los que nos estén escuchando, que ya han conocido un poco que tenéis vuestro podcast en común, etcétera, pero ¿quiénes sois cada uno? ¿A qué os dedicáis? Por si quieren saber un poco más de vosotros. Dale, Los dos a Víctor. la vez, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, yo soy Guillermo, soy de Zaragoza. Lo que decíamos al principio, con Víctor tengo la relación que nos une de ser colegas desde la infancia. Y bueno, pues yo estudié arquitectura técnica como se mandaba en 2016, no recuerdo ni en qué año empecé la carrera. Mucho antes de esto, tío, en 2016 ya estábamos 2000. jubilados. No, No, tío, 2016 es hace 5 años, ¿eh? Calla, Claro. nada. Tú empezaste a Digo, estudiar en hostia, tú 2009, si yo empecé en No, 2012, en macho. 2009. Sí. Claro. Y entonces era como... Aún no estaba la crisis del ladrillo. Estaba ya, eso estaba... 2009, buen año para meterte en arquitectura, ¿eh? En teoría se podía salvar el tema. Hasta que te das cuenta que no se salva, ahí no se salvaba nadie, ni los profesores casi se salvaban. Entonces, bueno, te metes ahí y además que son cosas que a lo mejor piensas que hay un punto vocacional por detrás. El sector de la arquitectura técnica, para el que no lo sepa, no tiene mucho que ver con el de la arquitectura que todos idealizamos, ¿no? Es más el que se pone la ropa, el chaleco reflectante y va a la obra a ver que todo se está haciendo como ponen los planos, ¿no? Por hacer un ejemplo así sencillo. Entonces, cuando separas esos dos mundos y también uno se da cuenta de que a lo mejor no es el trabajo de su vida, pues empiezas a volcarte en otras inquietudes y por medio de la carrera, a mitad de carrera, pues se cruzó un proyecto que empezamos a trabajar Víctor y yo de temática NBA, que nos encantaba el baloncesto y a partir de ahí pues empezamos a meternos en este mundillo, ¿no? En mi caso, pues el tema SEO ha sido como la rama del marketing online que a mí me llamó más la atención y empecé a formarme pues como un loco. Primero con contenidos gratuitos, foros, blogs, luego algún contenido un poquito más específico con algún curso concreto, cosas muy, muy puntuales, pero sobre todo experimentando mucho. Lancé un podcast que se llama Hola SEO por finales de 2014, principios de 2015. Y ese podcast es el que me hizo aprender más, porque lo que yo iba aprendiendo lo iba volcando en los episodios y un poco esa fue mi empuje, ¿no? Para seguir estudiando y publicando. Y no recuerdo cuántos años tardé, igual en un par de años, pues opté a una entrevista de trabajo en una empresa de aquí de marketing de Zaragoza, de marketing online, y entré, o sea, ese fue un poco mi periplo. Estuve un tiempo antes de entrar en esta agencia como freelance,
ofreciendo mis servicios y tal, pero fue una época muy cortita, de un año, año y poco, donde también entendí un poco cuáles son los problemas del freelance, los problemas de un sector como este cuando quieres vender los servicios. Bueno, te ves en esa situación, sobre todo cuando tienes una experiencia laboral más bien justa y te sirve para aprender muchas otras cosas, ¿no? Entonces entré en esta agencia, he estado hasta principios del 2021 y a final de febrero pues monté mi propia empresa con un par de socios más de Cookies.agency y ahora mismo estoy ahí, estoy en pleno Horneando. emprendimiento. Saliendo. Sí, nada, estoy en mil pitos y flautas, pero muy contento con un proyecto como este. Oye, ¿y por qué te pica el gusanillo para volver a emprender? ¿Qué hace que digas, ostras, quiero volver a lanzarme a la aventura? Bueno, al final yo estaba cómodo en la agencia donde estaba trabajando y quizás sea ese uno de los motivos también, porque soy una persona bastante emprendedora, me gusta montar proyectos, me gusta hacer cosas y yo veía que a nivel a lo mejor personal me estaba estancando, ¿sabes? En cuanto a que la motivación no es la misma, este tipo de sensaciones que tienes cuando llevas un tiempo bastante largo en una empresa, ¿no? Y que dices, hostia, ¿qué podría hacer bueno, pues para darle una vuelta a todo esto? Y siempre me había traído la opción de volver a trabajar para mí, de montar algo con alguien más, con un enfoque diferente quizá, ¿no? Y eso ha sido un poco lo que ha germinado en un proyecto como este. Qué guay, qué pedazo de historia, macho. Oye, por curiosidad, ¿cómo se llamaba vuestro proyecto de NBA? Por curiosidad. Tenía un nombre que no es muy fácil de retener, que era Sweet Hoops. No sé muy bien cómo salió, que es como aros dulces, que es una especie de expresión que usan allí en las canchas tipo un poco negrata. Qué guay, no, es que yo soy súper fan y digo, a ver, mejor en algún momento os vi, os leí o algo. Yo soy de esos que la universidad se quedaba empalmando para ir ¿Sí? para quedarse los... Hombre, claro que sí. Yo me hice la selectividad, que yo me la hice en 2012, 2011, bueno... Yo fui al último examen de selectividad de Empalme porque me había quedado a ver las semifinales o de las semifinales de los Esperos, que era el equipo que a mí más me gustaba, y tenía el último examen y llegué reventado, ¿no? Lo siguiente al examen. Y yo era de esos que se quedaban todo lo posible y que me gusta mucho. Hoy en día ya la sigo menos por tiempo, básicamente, pero me gusta mucho. Joder, qué chachi. Sí. No, pues el proyecto sigue, si la gente está en sweethub.com, pero está totalmente parado. O sea, sigue recibiendo tráfico porque hay algunas secciones que reciben tráfico, pero está ahí. Publicamos una carta de despedida, pues hará ahora año y medio, 2 años, y ahí se quedó. Y bueno, pero fue un punto de partida para todos. O sea, de allí estuvimos 4 o 5 personas colaborando. Y digamos que todos lo tenemos como una parte muy importante de nuestro portfolio, porque llegó a ser un proyecto que llegó a tener pues 150.000 visitas al mes, o sea que fue bastante relevante. Qué guay. Y eso fue un poco. ¿Y tú, Víctor, cómo llegaste a lanzarte a todo esto al final, desde la carrera de periodismo? Yo creo que el punto de partida con lo que dice Guillermo, de que él se metió a estudiar arquitectura técnica, y algo que yo creo que nos une un poco quizá a los tres, por lo que tú también estudiaste, Carmelo, y tal, es que yo creo que a los 18 años es una edad muy poco propicia para elegir en qué te quieres formar para el resto de tu vida, ¿no? Y yo me metí a estudiar periodismo tras descartar muchas cosas y porque me gustaban en general contar historias y demás. Y dije, pues periodismo. Estudié periodismo y comunicación audiovisual porque me flipaba y me sigue flipando mucho el cine en general. Y dije, pues esto me encaja perfecto si fuera para estudiar como estudiaría un jubilado, digamos, no para buscar salidas laborales. Pero bueno, pues eso, estudié y en cuarto, yo era un doble grado, entonces eran 5 cursos. En cuarto me fui a Chile con una beca tipo Erasmus, pero a nivel mundial, y con la idea de no volver, con la idea de intentar buscar curro por allí. No encontré, bueno, sí que encontré curro, estuve trabajando un poquillo, pero me volví y empecé como becario en un periódico de Zaragoza, en el Heraldo de Aragón, en el más importante, digamos, de Aragón. Estuve allí 10 meses. Estuve con contrato luego 1 año y luego me propusieron pasarme a autónomo, pues por temas de recortes y tal, falso autónomo.
Y bueno, yo lo cogí porque, o sea, yo con la idea un poco ya de empezar a buscar otras cosas, ¿no? Y en ese momento con Guillermo, y aparte de Sweet Hoops y demás, la NBA, intentamos montar una especie de medio mini agencia o marca sobre la que ofrecer algunos servicios. Estuvimos unos meses con eso y luego ya, pues a mí me salieron otras cosas como freelance y a Guillermo también empezó en la agencia que comentaba antes. Y desde entonces pues he ido uniendo cosas y demás. Estuve escribiendo en el diario AS hasta hace poco en una especie de sección que tenían como temas de internet. Y regularmente pues publico para Hipertextual, para Sataka, me he ido moviendo y demás. Y ahora sí que puedo decir que soy freelance, digamos, completamente, ¿no? Y eso lo compagino con curros para agencias, más enfocados en temas de contenidos y demás, y con proyectos propios y eso. Y bueno, y más o menos pues me he ido configurando un poco un entorno en el que yo estoy cómodo, que no sé si ve muy bien del periodismo, del marketing. Bueno, hago periodismo activamente, digamos, y publico y demás, pero que al final lo he amoldado un poco llevo 7 años currando en casa y lo que tuve claro desde el principio es que no quería volver a pisar una redacción, porque la redacción, el ambiente en el periodismo es muy de pisarse, muy de intentar... Y los horarios muy, muy malos, horarios de entrar a las 11 de la mañana y para salir a las 11 de la noche, ¿no? O sea, la gente entra tarde porque el día anterior ha salido muy tarde de la redacción. Entonces yo tuve claro desde el principio que quería alejarme de eso, currar desde casa. El ideal quizá que tuve en algún momento de ser una especie de reportero dicharachero en plan Tintín, no lo he conseguido, pero estoy contento. Sí que creo que no es del todo sencillo tampoco lanzar ese mensaje, como que se puede sobrevivir mucho como freelance, pero si haces las cosas bien y te valoras y vas engarzando un poquito unos años, al final sí que salen las cosas y no cuesta... Yo ahora mismo me pasa una época que un cliente que tenía importante, digamos, se fue para abajo, pasé un momento de incertidumbre y no me ha costado, digamos, retomar un poco, pues porque ya llevo unos años de trayectoria, más o menos la gente me conoce, sabe que respondo bien y una vez que te metes en esa rueda, digamos que el periodismo freelance yo creo, o por lo menos por mi experiencia, sí que se puede vivir, ¿no? Pero no se puede ser solo periodista, yo creo, hay que tener más alternativas porque al final también te lo valoran, ¿no? En un momento dado, si tú tienes un colaborador como freelance o algo que te puede proponer sacarte un podcast para adelante o hacer algún tipo de cosa, digamos, algo aparte de escribir, pues siempre estará bien. Entonces, es importante formarse y no ser un católico del periodismo como tal, de que yo quiero escribir solamente y dedicarme a escribir mis historias y contarlas, sino intentar, pues bueno, no sé si reciclarse, pero sí tener miras abiertas y aprender de más cosas. Oye, como periodista, ¿cómo crees que están haciendo los medios más tradicionales de prensa, sobre todo el salto a lo digital, a los modelos de suscripción y tal que están intentando ahora? Yo viví un poco desde el principio cuando lo poco que trabajo en redacción era cuando las redacciones aún estaban segregadas, en plan de que había la redacción, digamos, pura del papel y los de Internet, que además se llamaban así, los de Internet, que eran una esquina en la redacción. No llamaron los frikis o algo de eso, ¿no? Claro. Eran los de Internet que publicaban cositas, publicaban tal, tonterías y tal. Y eso ha pasado por muchas fases. Ha pasado por una fase en 2016-2015 en el que, digamos, hubo un boom de Internet y la captación de tráfico a través de Facebook y tal, que fue cuando todo el fenómeno de los virales, de que los medios se ponían a hacer clickbait como locos. Ahora también lo hacen, pero hubo una época mucho más dura, ¿no? La época en que todo el mundo quería emular a Playground y los vídeos que hacían en redes y tal, que Playground también acabó plegando, ahora no es ni una sombra lo que fue, porque Facebook también pues cortó ese tema. Y ahora yo creo que se ha llegado a un modelo híbrido donde toda la prensa ya es consciente, obviamente, de que el futuro y el presente es digital y van un poco hacia la suscripción. A mí el tema de la suscripción no me gusta demasiado porque creo que el público se está quedando un poco siempre va a encontrar dónde leer, pero cada vez hay menos opciones abiertas y al final que no haya opciones abiertas da pie a que aparezcan medios que ofrezcan opciones abiertas que aprovechando esa gratuidad cuelen mensajes o puedan aprovechar para colar mensajes que no sean del todo buenos, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, que la información se privatice, o no que siempre ha sido privada, ¿no? O privada y pública, pero que vaya tras un muro de pago creo que no es bueno en general. Pero yo creo que, bueno, los grandes medios están un poco en su batalla, ya veremos cómo salen.
pero yo creo que el consumidor, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando seamos los típicos señores que en nuestros homólogos leeríamos el periódico, no consultaremos tanto El País o El Mundo, que también haremos un barrido por la portada, sino que iremos a leer, pues si nos gusta la tecnología, visitaremos el portal tecnológico de referencia, si nos gusta yo qué sé, el lifestyle, pues iremos a buscar publicaciones de estilo y iremos picando mucho más, ¿no? Entonces yo creo que se ha perdido mucho la hegemonía de la gran cabecera y se va a perder mucho más. De hecho, se ve en tráfico directo del País, El Mundo de Todos, sí que tienen unos volúmenes de tráfico directo a portada importantísimos, pero eso ha caído un montón, ¿no? Y yo creo que eso va a ir a más y la gente se hará su propio menú, digamos, de qué quiero consumir y hacia dónde van. No sé cómo irán los modelos de suscripción. Está bien que no dependan tanto de publicidad, digamos, directa, pero no me acaba de convencer el tema de que la información se traslade tras un muro de pago, mayoritariamente. Pero bueno, ya veremos cómo van un poquito las cosas. Tampoco está ayudando a que se pague mejor el periodismo, que haya muros de pago. O sea, quiero decir, de momento eso no se traslada. Eso no cambia, eso puede cambiar todo lo demás, pero... Entonces, claro, ni que haya intereses, o sea, que es que no es la cura del periodismo que se pague por leer. Pero bueno, ya iremos viendo cómo va la cosa. Yo por lo menos pienso que si ponen la suscripción, pues como pone El País o El Mundo, el Mundo todavía, pero El País creo que tiene como unos artículos al mes o a la semana, pero que si lo abres en incógnito te da igual, puedes volver a entrar aunque hayas consumido todos desde el teléfono, entonces por lo menos que si ponen la barrera que la pongan un poquito mejor para, yo qué sé, para forzar un poco que alguien pague. Claro, oye, pero no van a cazarte a ti, van a cazar al lector que igual el modo incógnito no se mete para nada, ¿no? Pero bueno. Sabe lo que es. Oye, y como aquí siempre intento compartir alguna estrategia, algún truquillo que utilicéis vosotros, ¿cómo captáis los espectadores, bueno, la audiencia para vuestro podcast? ¿Qué estrategia seguís? ¿Por dónde lo movéis? Ostras. Pues eso es una buena pregunta. Sería... Tampoco hacemos demasiado. Claro. No, en realidad creo que es un debe que tenemos desde el primer episodio. O sea, ni siquiera en los momentos de más hype con becarios, ¿no? Dedicamos lo que hace falta. La típica regla del 80-20, ¿no? De dedicar el 80% del esfuerzo a la promoción y el 20% a la creación. Pues esto no lo llevamos muy bien. Nos movemos un poco en círculos igual más o menos cercanos y que luego pues a nivel de podcast hayan podido generarse en cuanto a rankings dentro de las plataformas. Vivimos un poco, subsistimos de esto, pero es que sinceramente en redes lo hemos intentado trabajarlo desde Instagram, dijimos, ostras, creemos que puede haber parte de comunidad ahí que encaja por edad, por tipo de público, pero es que es muy complicado y además nos pasa que como es un proyecto que trabajamos de algún modo por diversión puro y duro, o sea, realmente es como una excusa, esto lo hemos hablado Víctor y yo muchas veces, es como una excusa para juntarnos una vez o 2 veces al mes, grabar, estar un rato hablando de nuestras cosas. Como él vive en Valencia y yo vivo en Zaragoza, pues eso, entre pandemias de por medio, etcétera, no nos vemos todo lo que quisiéramos, pues así, es la excusa perfecta para charlar un rato. Y nos gustaría decirte, mira, hay una fórmula secreta que si la aplicas, tu podcast va a ser... No es tanto eso. Además, ahora yo te diría que la cosa se ha puesto mucho más cruda que hace unos años, porque cuando yo comencé con esto, aparte de que no había muchas otras alternativas en cuanto a, por ejemplo, podcast de SEO, creo que estaba el mío y había a lo mejor otro más y el resto eran contenido en inglés. Ahí es que si alguien buscaba SEO dentro de cualquier buscador de podcast o de un podcatcher, iba a salir el mío. Ahora es más complicado. Ahora sí que es cierto que hay un montón de referencias y que cada vez es más difícil aparecer en los rankings. Además, te voy a decir una cosa, que creo que las plataformas no han evolucionado a la velocidad que está evolucionando el volumen de programas y de episodios que se publican, porque es que somos incapaces de encontrar contenido dentro de las plataformas de una forma segmentada, sencilla, con un buscador o con filtros o como sea. Es un desastre. Es un desastre. Sí. Si no te traes el público de fuera, dentro no te pueden encontrar prácticamente de ninguna manera. Y yo creo que Spotify todavía está haciendo las cosas más o menos, pero el resto a mí me dan mucha... A mí Apple Podcast me parece como para pegarse un disparo en el pie, como lo tienen montado. No,
lleva siendo igual 40 años. A nosotros, la única vía, digamos, de captación extra que nos ha funcionado es que tenemos una newsletter donde tenemos el gancho de que mandamos empleos en el sector de periodismo, comunicación y marketing. Y ahí, claro, la gente, pues a veces, mucha gente se apunta porque lo escucha en el podcast, que eso también te da, hablando también de otro problema de los podcasts, que es la analítica, pues que nosotros tengamos pues 5 o 6 altas semanales indica que hay gente que lo escucha en el podcast y que llega, ¿no? Pero la newsletter en su momento lo movimos por un par de grupos de Facebook que había gente, pues eso, hablando de temas de periodismo, de marketing y tal, se apuntó una masa y esa newsletter ha ido creciendo. Ahora creo que estamos en torno a 350 suscriptores y tal. Muy bueno. Y es como la vía un poco de enganche de, mira, vienes aquí por los empleos, quizá pues tenemos un podcast y demás. Porque la captación de audiencia en podcast es muy, muy complicada. O sea, ahora mismo es lo que hablabais, es muy complicado. Sí, hay 40.000 podcasts y son difíciles de encontrar y demás. Y además da pena con lo fiel que es el oyente de podcast, que mucha gente que encuentra un podcast lo típico es que se lo fusila entero desde el principio a fin, ¿no? Pero encontrarlo no es fácil. Luego también yo creo que en este sector, desde que entraron las grandes productoras con pasta, pues Podium Podcast, que ya lleva tiempo, desde 2016, pero Onda Cero se ha puesto a hacer podcast, tal, tú te metes en los destacados de iTunes o incluso de iVoox, de Spotify, y todos son marcas conocidas y no... Sí. Ahí no entra el podcaster, digamos, independiente, y eso yo creo que ha perdido, digamos, el formato como tal, el tema de dar entrada a voces nuevas, no a que vienen un poco de conglomerados. Yo quería, como que extra, creo que hay una oportunidad muy importante, y esto es algo que he podido ver a lo largo de los años, que tiene que ver con la frecuencia de publicación. Porque sí que es cierto que encuentro que cuanto más frecuente publicas, si tienes un podcast diario, tiendes a crecer de forma mucho más continuada y de forma consistente en el tiempo. Si generas episodios cada 15 días como hacemos nosotros o cada mes, es difícil tener un proyecto grande, ¿vale? O que crezca a un ritmo interesante. Bueno, ¿para eso qué te hace falta? Pues dedicación. Si tienes dedicación, tiempo, ganas y es un proyecto que realmente crees que es tu core o si es tu propio proyecto, pues seguramente lo que te recomendaría es que metieses muchas horas y publicases prácticamente a diario, ¿no? Si se puede. Así que ese es un poco como tip final. No sé si sirve, pero... Sí. Creo que puede ir por ahí también. Sí, bueno, lo que haces tú, que al final le estás generando ahí un feed diario y que, bueno, pues al final el que se suscribe te tiene en la mente pues todos los días que se mete en el podcatcher, ¿no? Entonces, eso es, al final es un poco la idea. Yo creo que el oyente de podcast es mucho oyente de rutinas, de estar acostumbrado a X horas, pues el que saca al perro escuchándolo, el que hace no sé qué, el que hace deporte. Y por eso yo creo que durante la pandemia al principio hubo como un pico hacia abajo de los podcasts porque la gente lo escucharía mucho yendo a trabajar, saliendo a correr y todas estas cosas. Y claro, estando encerrado en casa como que perdías ese punto. De hecho, yo dejé de escuchar prácticamente podcast en ese momento porque decía, estoy aquí encerrado, no salgo a la calle, no hago nada, no me salía a ponerme el podcast, no me salía a ponerme pues Netflix cuando pillara. Claro. Así que yo creo que sí. Sí. Es verdad, a mí no me sale tirarme al sofá con la tele apagada y ponerme un podcast. Eso no. No. ¿verdad? No, yo creo que es eso. Yo me lo pongo cuando voy a hacer deporte, cuando me pongo a lavar los platos, cuando estoy haciendo algo rutinario currando, ¿no? Para limpiar va muy bien. Yo creo que han contribuido mucho a que todas las casas estén bastante más limpias, sí. Porque, claro, da mucha menos pereza. Claro, pero yo no me imagino acabar de currar rollo 8 y pico y tirarme en el sofá y decir, bueno, pues me voy a poner un podcast de 2 horas, ¿sabes? Como que no pega mucho. Es como... El podcast es casi más acompañamiento y entretenimiento un poco que cualquier otra cosa. Puedes aprender, sí, pero es un poco la información más que va sobrevolando todo que el hecho de cosas súper específicas y tal. Pues yo por lo menos no me pongo el podcast para escuchar, quiero 3 secretos para hacer esto y esto. Si me los cuentan y me acuerdo, pues genial, ¿no? Pero yo creo que es eso, que un poquito tal. Y lo que decís que hay un montón de podcasts es que es cierto. Es que ahora quien no tiene un podcast parece que no tiene ya un proyecto en internet. Lo que antes eran blogs, ahora son podcasts. Yo el primer podcast que tuve lo abrí con unos amigos que sigue además en 2016, yo creo que fue,
y era de escritura, y ahí no había nadie haciendo podcast de escritura. De hecho, éramos los raros, los frikis que hacíamos eso. Y ahora está todo el mundo, que hacen cuando me meto por curiosidad, está todo el mundo haciendo podcast, todo el mundo tal, se ha sumado todo el mundo. Yo creo que es un formato fácil de hacer, que es mucho más cómodo que YouTube, por ejemplo, que tienes que tener luz, cámara buena y tal, y al final eres tú con un micrófono y ya está. Sí, está claro que es incluso más fácil que un blog, porque si tú quieres publicar un podcast de 15, 20 minutos, te lo puedes pasar. O sea, si ya coges, una vez que tienes el rodaje, mucho más fácil que ponerte a escribir un post, sobre todo esperando que ese post tenga algún tipo de éxito a nivel de posicionarse o de descubrir algo, ¿no? El podcast al final, en ese sentido, lo grabas, lo subes, obviamente si es bueno mejor, pero es mucho más fácil, puede llegar a ser más fácil que producir que un blog, ¿no? Entonces, Sí, luego hay formatos y formatos, porque yo qué sé, podcast como el de Víctor Correal, ahora no recuerdo el nombre. No es asunto vuestro. Claro, por lo menos la primera edición, ¿no? Que se puede diferenciar bien. Bueno, a mí es uno de los podcasts que me ha cambiado un poco la percepción del medio, porque era algo como súper currado, con un nivel de producción detrás que sería tremendo. Y al final eran audios de, yo qué sé, el que más largo igual duraba 15 minutos, ¿no? Pero sabías que se había pegado horas para producir esos 15 minutos, con guión, con músicas, con de todo, ¿no? Entonces, está guay que haya como esta variedad, pero lo que nos cuesta ahora es encontrarlos. O sea, es que ahora yo me siento muy perdido a la hora de buscar un nuevo podcast de una temática concreta que consumir. Me cuesta. A mí me pasa mucho. Yo actualizo el feed, digamos, de podcast prácticamente todos los días y veo tal, pues si no me apetece digo, es que, o sea, me pondría a escuchar un podcast, pero no encuentro un podcast que escuchar. Y te pones a buscar entre la lista, digamos, de destacados y no te aparece uno que te mole demasiado. Entonces, esto me ha pasado. El hecho de darle hacia abajo para refrescar, ver que no hay nada nuevo y decir, pues no escucho nada, en vez de buscar otro, ¿no? Me pongo música, ¿no? Y a tomar por saco. Claro, total. Sí, no, pero es que a lo mejor le falta esto que tiene YouTube del inicio, que está muy bien pensado para ti, algoritmo de cosas que te gustan y que te enganchas, ¿no? Le falta como ese último de tal, que digas, ostras, eso, no me apetece escuchar nada de lo que tengo porque estoy hasta las narices, quiero algo nuevo. Y es imposible encontrar nada. Bueno, chicos, que tampoco os quiero quitar mucho más tiempo. Os quería hacer las dos preguntas que le hago a todo el mundo que viene por aquí, que es que me contéis algún hobby que tengáis fuera de lo que es el mundo del emprendimiento, tal, fuera del ordenador, a ser posible, ¿no? Para que también tenemos vida muchas veces fuera de la pantalla, no tanta, pero alguna sí. Y otra que recomendéis, ya que vosotros hacéis podcast, pues algún podcast que os guste y que yo qué sé, si se lo presentamos a alguien, pues estaría muy chulo. Vale. Pues mira, hobbies así que tenga, bueno, uno reciente, he empezado a tocar el ukelele, que además me ha venido súper guay para, digamos, desbloquear, es como si hubiera desbloqueado una parte del cerebro que tenía ahí, bueno, dormía desde siempre porque soy malísimo con la música, pero el rollo de no estar delante del ordenador y ponerte un poco a intentar sacar, aprender cosas que para mí cuando me volví a reencontrar con el tema del lenguaje musical desde que era crío en la típica asignatura de música y ha sido como entrar en Matrix, o sea, no tengo ni idea. Nah. Pero mola porque me ha hecho desbloquear un poco algunas cosas y es guay y luego tiene un sistema un poco de videojuego que va sacando un poco cosillas y es bastante refrescante. Y un podcast, pues a ver, escucho muchos y ahora a ver, yo te diría... uno que me esté gustando últimamente, es que no me acuerdo del nombre. O sea, se nota que te ha marcado bien. No. Es que sí que me gustó. Yo voy a mirarlo también, porque yo sí que sé el nombre, ¿eh? Yo te puedo decir... Pues sí, de tu podcast favorito. Vale. Es que me ha molado. Este es un podcast que además creo que llevan... Sí, ¿cuánto llevarán? 10 episodios. Se llama Hambrientos. 10, 15 episodios. Ostras, pues este está muy bien, ¿eh? Porque son temáticas así un poco más de diván, no son tan cercanas al tema de marketing, que a lo mejor puede ser lo que más escucho. Y lo llevan Charlie y Jorge, que son dos personas ligadas al mundo de
no sé si del copy, pero sí de los contenidos y del marketing, ¿vale? Uno es el dueño de una agencia y el otro trabaja como redactor y para otras empresas, etcétera. Y hablan, pues yo qué sé, el primer episodio creo que es la felicidad. Otro es, bueno, es que son todo temas así como muy sesudos, pero que se documentan muy bien, lo explican de forma muy sencilla y me entretienen mucho y me abren, pues te dan, por ejemplo, muchas cosas para seguir investigando, para leer, para informarte. Y estoy enganchado. Por ejemplo, es el típico que cuando sale me lo escucho del tirón, sí o sí. Yo ya Y lo luego, tengo, que A ver. lo he encontrado. Es que me acordaba de cómo era digamos, la segunda parte del título, que el título tiene tralla, pero no del nombre del chico. Se llama Omar se muere, que no sé si lo habéis escuchado. No. Bueno, pues es Antonio Castelo, que es el cómico hostia, ya que sé cuál tiene es. una red de podcast y tal de Fibetalanda, que con un colega suyo, compañero y tal, que es Omar, resulta que Omar está con un cáncer terminal y entonces pues han dicho, pues vamos a grabar un podcast hasta que te mueras. Y entonces pues hablan de lo divino y de lo de humano sabiendo que Omar se muere y siempre acaban diciendo que, bueno, no sabemos si es el último episodio, no sabemos si habrá siguiente, Puta, pero qué tétrico, madre mía. pero el podcast es de humor. Está súper bien porque da su visión de la vida y Omar es un tío que ahora se toma como que se la suda todo y está realmente bien. Y sobre todo lo quería recomendar porque se sale de lo típico, un poco la línea del que ha recomendado Guillermo de temas de marketing, temas de productividad, tal. No, este me lo pongo y o sea, siempre escucho los podcasts a 1,5 o a 2, este me lo pongo a 1 porque me lo paso bien y porque está realmente muy, muy entretenido. Y luego es súper, quiero decir, bueno, original. Te tienes que morir para poder hacerlo, ¿no? Entonces, pero está realmente muy bien y está muy chachi. Se pone a hablar de lo que les surge y está muy guay. Muy guay. Qué guay, qué guay. Oye, pues chicos, muchísimas gracias por pasaros por aquí, os lo agradezco un montón. Os avisaré cuando salga en formato compartible, por decirlo así. Y nada, que me lo he pasado muy bien, así que muchísimas gracias por estar por aquí. Nada, a ti, gracias, Carmelo. Ha sido un placer y nos vemos también, muchachos. ¿Dónde os pueden encontrar? Becarios, ¿no? ¿Dónde están? Becariosno.com es un poco nuestro centro iba a decir, donde compartimos un montón de cosas. No, realmente es donde podéis ver los últimos episodios y poco más. Alguna publicación sí que tenemos ahí en el blog que va entrando poquito a poco gente, no está mal. Y en el resto de redes también, como becarios no nos pueden encontrar, o sea que no tiene mucha pérdida. Sí, ahí está todo. Pues nada, pondré los enlaces por abajo y nada más. Pues hasta aquí el episodio. Espero que os haya gustado los que lo hayáis escuchado y nos vemos pronto, ¿vale? Adiós. Muy bien. Chao. Chao.